Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos al primer episodio de nuestra cuarta temporada del podcast Para ser honestos. En realidad esta temporada nace por un comentario que tuvimos también con nuestra superestrella, con nuestra rockstar, en el primer episodio de la temporada pasada, que también los invitamos a que puedan escucharlo, fue con Anita Luna, y ella nos decía que muchas veces cuando estamos en casa con nuestros hijos o con otros familiares presentes, nosotros tomamos como distractores al resto de personas cuando estamos con un dispositivo móvil. Y en realidad es que no debe ser así. Cuando estemos presentes con la familia, debemos de estar presentes realmente como se merece. En esta ocasión, en esta temporada, vamos a estar hablando sobre el manejo de pantallas en familia. Vamos a hablar sobre cómo es que llega la pornografía a los niños sin que ellos lo busquen. Cuáles son todas aquellas actividades con las cuales podemos sustituir el tiempo de pantallas que hemos normalizado hasta la actualidad. Y sobre las redes sociales para nuestros niños y adolescentes. En este episodio, en realidad, es que tenemos a una superestrella. No me van a dejar mentir a todas las personas que la conocen, y a todas las personas que no la conocen se van a dar cuenta porque decimos que es una verdadera rockstar también, igual que el resto de nuestros invitados. En este primer episodio tenemos a una persona que no solamente tiene una calidad humana, no solamente es excelente profesional, sino también la quiero muchísimo porque es una gran amiga, no solamente mía, sino también de la causa de todas las personas que estamos ahí. Y en realidad es que cuando yo mencioné que ella iba a estar aquí, todos le hicieron ovación de pie, y van a ver que ustedes también van a hacer la ovación de pie al finalizar el episodio. Pero antes de poderla presentar, les voy a contar de qué vamos a hablar, y así ustedes van conociendo más o menos de qué se va a tratar este episodio. Pero vamos a hablar sobre el impacto de los hábitos en el cerebro y cómo es que se va deformando al momento de empezar a consumir muchas pantallas, por ejemplo, cómo los hábitos afectan la estructura y la función cerebral, y cómo establecer hábitos saludables en la rutina familiar. Pero ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña una destacada profesional en neurociencias aplicadas al marketing y al liderazgo. Tiene más de 20 años de experiencia en el área comercial. Es licenciada en Administración de Empresas y posee un MBA con énfasis en Dirección Estratégica. Además, ha obtenido diplomados en Neuromarketing y Neuromanagement, entre muchos otros, lo que ha permitido fusionar su pasión por el comportamiento humano con sus conocimientos estratégicos en negocios. También es fundadora y cofundadora de muchísimas plataformas, entre ellas las principales que estudian comportamientos en Centroamérica y México. Y como si eso fuera poco, también fundó Neuromarketing LA, que es un portal líder de contenido sobre neurociencia aplicada al marketing en Latinoamérica. Ella también lanzó una plataforma que se llama BrainPro.la, una innovadora herramienta que utiliza la inteligencia artificial para analizar la efectividad de materiales en comunicación a través de la neurociencia. Su enfoque siempre ha sido la comprensión del cerebro humano, que es fantástico, y cómo influye en las decisiones que tenemos en el día a día. Y si de verdad, para todas las personas que están ahí, quiero que sepan que en realidad ella es una gran amiga, la queremos y admiramos sobre todo. Entonces, ahora sí, bienvenida Lorena Bin, gracias por acompañarnos en este primer episodio. No, muchísimas gracias, Dulce, y muchísimas gracias a AFI por invitarme a hablar de una de mis pasiones. Al final empecé este camino por el tema de comunicación aplicada a negocios. Eso me llevó a conocer un poco cómo funciona el cerebro, luego a acercarme a este tema con una certificación de coaching, y luego pues a entender los hábitos, y hoy por hoy a cómo vivir nuestro día a día en familia, individualmente, entendiendo cómo somos y sabiendo que nuestro cerebro tampoco va a la misma velocidad de cómo estamos viviendo este mundo tan acelerado de descubrimientos y plataformas. Pero es importante conocer cómo funcionamos, cómo somos, para también mejorar y buscar esa salud mental, salud emocional y esa conexión que como personas, como seres humanos, siempre estamos buscando como seres sociales que somos. Así es que encantada de estar aquí. Para mí también es un gusto compartir contigo en este otro espacio, ¿verdad? Porque tenemos otros espacios donde hemos compartido, y pues en la mejor disposición ya saben que pueden contar conmigo para platicar. Muchísimas gracias, Lorena. Ahora que ya hablamos un poquito de cuál es tu background, de qué es lo que haces actualmente, a qué te has dedicado a lo largo de tu trayectoria, cuéntenos por favor un poquito sobre
¿qué es lo que a usted más le impresiona de los cerebros en general? Bueno, creo que para comenzar es un órgano que hasta en los últimos, te diría, 20 años empezó todo este descubrimiento y poder hoy en día nosotros, digamos, como antes era algo muy reservado para el tema médico, clínico, en el área de psicología, pero hoy que las personas a nivel individual sea más cercano poder conocerlo o poder entender cómo somos, es fascinante. Creo que no ha habido otra década y otro momento para estar más cerca de buscar sanar, crear nuevos hábitos, mejorar a nivel de enfoque y productividad, espacios también de calma que hoy. ¿Por qué? Porque hoy se tiene una serie de herramientas que existen, dispositivos que pueden medir incluso nuestro nivel, digamos, de energía más alta para poder saber cómo eso me ayuda para los momentos de estrés. Y estamos viviendo como una dualidad, creo yo. Por un lado, grandes avances, gran conocimiento en el tema de cómo operamos, cómo funciona nuestro cerebro. Y por el otro lado, también grandes desafíos con sobreestimulación, una hiperestimulación y saturación. Entonces creo que hay herramientas y eso es una de las cosas que más me atrae. Es un órgano que apenas hoy se están democratizando, si lo podemos decir así, mucho de ese conocimiento que estaba muy cerrado en temas clínicos, médicos o psicológicos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuál es el verdadero impacto de los hábitos en el cerebro? Bueno, hay que entender primero dos cosas que tiene nuestro cerebro para saber el poder de los hábitos. Uno es que nuestro cerebro, digamos que nuestra parte racional, la parte, digamos, que nos permite tomar decisiones, hacer una serie de análisis, es sumamente joven. O sea, tiene mucho menos tiempo de las otras partes que se desarrollaron para sobrevivir. Entonces, sobre esa premisa, todavía sigue predominando para el cerebro dos funciones principales. Una es sobrevivir en un mundo hostil, porque nuestro cerebro no sabe diferenciar, por ejemplo, si en este momento estuviéramos escuchando un sonido que nos causa señal de alerta, el cerebro lo toma como eso puede ser una amenaza, empieza a evaluar el entorno, ¿qué hago? ¿Para dónde está mi vía de escape? Entonces eso es sobrevivir en un mundo hostil. Igual una notificación, si en este momento entrara una notificación, nuestra biología percibe que eso puede ser una señal de urgencia y lo interpreta como una señal desde esa perspectiva. Y la otra es ahorrar energía. Y entonces ahí es donde los hábitos entran a jugar un papel sumamente importante porque para el cerebro busca esa eficiencia. Por ende, tener hábitos es clave para ahorrar energía. Ok, excelente. Las personas van a pensar que mi comentario es random, pero en realidad, Lorena, así son nuestras conversaciones. Usualmente sí. Yo la admiro, por eso es que hoy de verdad que me voy a gozar. Me estoy gozando ya desde esta conversación porque así es. Lorena es fantástica. Ahora bien, para que vayamos como con esta ya introducción, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante que los padres de familia establezcan rutinas y hábitos en sus familias? Pero antes de esa primera pregunta, que se va a convertir en segunda, es por qué es que a nivel personal es importante generar estos hábitos. Sí. Primero es una función biológica de nuestro cerebro, es una prioridad para el cerebro. El cerebro necesita de tener los hábitos para podernos, para ahorrar energía, digamos, y preservarla para momentos que nosotros necesitemos o que querramos, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener una estructura para operar. Si no, estaríamos todo el tiempo en estado de alerta. Y el estar todo el tiempo en estado de alerta, ¿qué hace? Nos pone irritables, nos hace inseguros, nos mantiene en un alto consumo de energía y todo el tiempo, digamos, produciendo cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, los hábitos nos ayudan a estas rutinas, a simplemente esos vehículos que están asociados a emociones, situaciones, lugares, ¿verdad? Nuestro entorno nos ayuda mucho a formar esos hábitos. Por eso, digamos, en una familia como que instintivamente todos toman un lugar en la mesa.
Todos tienen su taza, ¿verdad? Eso es parte de lo que nuestro cerebro va haciendo. En lugar de pensar en esta amplia selección de esto, yo tomo la mía y ya lo tengo. Y lo vemos también a nivel de empresas, ¿verdad? Hay una reunión en la oficina y todos toman como que el mismo lugar. Uh-huh. Y a uno, ¿qué le dicen cuando quiere explorar nuevas cosas o gravitar en la incomodidad? Cámbiese su reloj de muñeca. Uh-huh. Y ahí está el hábito, nos está llevando a quererlo tener. Es como procesos que nos ayudan a simplificar nuestra tarea, porque si tuviéramos que vivir en el mundo consciente todo el tiempo, gastaríamos mucha energía y por ende viviríamos sumamente cansados e irritados. Entonces, para las familias es importante esa estructura, porque una buena estructura nos ayuda a mantenernos alejados de la distracción también. Entonces necesitamos los hábitos para enfocarnos en las cosas que queremos hacer o las que tienen valor. Y creo que eso cobra relevancia hoy en un mundo donde estamos expuestos a más de 3,000 estímulos en un día, que pueden venir desde estímulos de pantallas, impactos y sobre todo el celular. Entonces, ¿en dónde está nuestra atención? Y ahí sí que los investigadores del comportamiento, incluso Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel por un libro, por sus investigaciones desde los años 70 sobre el comportamiento asociado, digamos que a la economía. Él tiene un libro que se llama Pensar despacio y pensar rápido. Él nos decía que gravitamos entre estos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el que nos ayuda a tomar juicios muy rápidos. Es decir, entramos a este lugar y decimos, bueno, aquí solo hay familias, me siento seguro, estoy bien. Toma juicios rápidos. Y atajos. A veces podemos acertar, pero otras podemos equivocarnos, ¿verdad? Porque ahí nos formamos esas impresiones o estereotipos que no necesariamente todo el tiempo son la realidad. Y el sistema 2 es el que es lento, es el consciente, que nos permite tomar decisiones, vive en el presente. El otro gravita de pasado, presente y futuro. Por eso cuando nos asustamos o nos preocupamos, estamos, digamos que gravitando entre pasado, presente y futuro. Este está en el presente, nos enfoca y por ende la atención es la moneda del futuro o del presente hoy en día. ¿Cuánto cuesta hoy tener atención? Totalmente. En un mundo lleno de distracciones? Qué fuerte. Sí. Y es cierto. Y aquí ya vamos como enlazando diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, la importancia de tener rutinas en la familia, lo que hablábamos, ¿verdad? Porque eso va a impactar totalmente en su autoestima también, ¿verdad? Así es. ¿Cómo puede impactar entonces directamente la autoestima? Y no sé si pudiéramos enfocar un poquito más la pregunta a los jóvenes. Total. ¿Qué ocurre, digamos, hoy en día con el tema de los buenos hábitos? Digamos, los buenos hábitos nos ayudan a enfocarnos, tener rutinas y nos vuelven como bastante eficientes, digamos, como que nos volvemos expertos en realizar ciertas tareas. Un hábito no tan bueno, ¿verdad? Para comenzar, hay como mitos sobre los hábitos, porque dicen, un hábito se hace en 21 días. Bueno, los investigadores del comportamiento y neurocientíficos han determinado que un hábito puede hacerse desde un hábito, digamos, crear un hábito de cero puede tomar desde 17 días hasta 152. ¡Wow! ¿Y eso de qué depende? ¿Cuál es el factor que determina eso? La frecuencia. La frecuencia de repetición con la que yo hago. Entonces, si estamos hoy, digamos, hablando del riesgo de los no tan buenos hábitos, tomemos el ejemplo del consumo, digamos, de tiempo en las pantallas, que es algo que afecta mucho a los jóvenes y de hecho hoy vemos infinidad de casos con déficit de atención. Hay como muchos diagnósticos desarrollados a eso y eso depende en cierta medida. Porque cuando somos niños, por ejemplo, los niños, su cerebro se está formando y estar expuestos a tanta, digamos, luz, color que nos genera una pantalla, nos genera una sobreestimulación que al final nos produce tanta dopamina, ¿verdad? Tanto efecto, pero el problema con la dopamina es que es algo así y cae. Un pico, entonces constantemente nos hace querer tener más de eso para poder tratar de mantenerla. Es mejor buscar las endorfinas, la oxitocina, que son como más estables en un balance, digamos, de ese consumo. El tema es que hoy los jóvenes están expuestos a esto y tienen cada vez menos disposición o a hacer, digamos, tareas más manuales, a estar en contacto con la naturaleza, a estar en calma, porque
ante una sociedad, ante estímulos donde todo el tiempo nos están invitando o el mensaje que nos mandan es estar productivo, en movimiento, realmente los momentos de calma se están viendo como una pérdida de tiempo, cuando no es así. Nuestro cerebro necesita esos espacios de calma para poderse energizar y para poder construir esos hábitos. Entonces, lo que ocurre con un hábito que yo quiero cambiar, por decirles, digamos los jóvenes, no quiero ver tanto las redes sociales o mi dependencia. Bueno, para poder hacer eso, existe, digamos, este tema que se llama la brecha de acción e intención, que es, yo quiero quitarme digamos, quiero dejar de tener ese tanto tiempo en el teléfono. Esa es mi intención. Pero resulta que como el hábito es tan fuerte, si yo no empiezo poco a poco con acciones pequeñas a bajarle la intensidad, sino que digo, no, voy a cortar, simplemente escondo el teléfono ahorita y ya, como que sea de un solo, como el hábito está tan fuerte, el cerebro va a empezar a generar como esa síndrome de abstinencia, donde digo, bueno, pero pensemos cuánto tiempo podemos estar sin el teléfono. Porque las personas en promedio lo ven alrededor de 150 veces en un día. ¡Wow! Esa es, digamos. ¿Y para qué lo vemos? A veces, ¿cuál es nuestra accionar? Estoy aburrido, necesito un descanso, decimos, como que necesito descanso. ¿Cuál es el descanso? Agarrar el teléfono. Pero realmente en lugar de descansar le estamos dando muchísimo más exposición. Barbara Oakley, que es una neurocientífica que se ha dedicado muchísimo, yo la recomiendo mucho sus libros y que la puedan seguir quienes son padres. Ella ha hecho mucha investigación alrededor del tema de educación. Entonces dice que necesitamos por lo menos después de una hora de alto comportamiento, si queremos cambiar un hábito, por lo menos 30 minutos de enfoque y 5 minutos de descanso. Pero el descanso no es me pongo, agarro el teléfono. El descanso es me paro y me pongo a observar simplemente el paisaje por 5 minutos. Le doy ese espacio del exceso de cognición que tiene mi cerebro para que yo pueda como darle tiempo y entonces estimulo otros sentidos, que no sea solamente la vista, empiezo a ser más consciente de lo que hay a mi alrededor. Esos espacios de calma energizan y permiten una mejor cognición y aprendizaje. Entonces los jóvenes, ese es el tema, cómo ayudarles a entrar y salir y encima que sea gratificante, porque tiene que haber una recompensa que nos motive a que ese canal neuronal pueda crecer más que el que ya está. Totalmente. Mi cabeza está así a 1000 por hora. Excelente. Y justo quiero recuperar varias cosas, ¿verdad? El primero es por eso es que actualmente están tan de moda ahora los juegos para niños de madera, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Y que le dicen no a los que tienen un montón de luces y sonidos, ¿verdad? Correcto. Porque ya existe más información sobre cuáles son los efectos negativos en el cerebro de los niños, ¿verdad? Así es. Entonces eso era lo primero. Lo segundo que quería decir es que yo no sé si usted recuerda que hace un año usted me dijo eso de las pausas, ¿se acuerda? Yo le dije, siento que no me concentro y no sé qué, no sé cuánto. Y usted me dice, no, ¿sabes qué? Entonces vas a hacer, pon tu cronómetro, me dijiste. Pone, y tu cronómetro 30 minutos y vas a trabajar. Y full, muy rápido, no sé qué, trabajando al ritmo que necesites y no sé qué. Y cuando suene, por favor, cerrás tu computadora sin decir, ay, solo voy a terminar esto porque van a representar otros 30 minutos y abrís la ventana. Y entonces dejas que el aire te llegue a la cara y que te mueva el pelo. Me acuerdo que usted me dijo. Sí. Y entonces yo empecé a aplicarlo realmente y es que es fascinante cómo es que va cambiando también la forma de que el cerebro se refresca literalmente, como que le hubieran echado agua y tuviera mucho calor y siguiéramos, ¿verdad? A los minutos, ¿verdad? Que ya se reinicia otra vez esto. Y iba a recuperar otra cosa que era súper importante. Sobre justo esto, ¿verdad? Que uno mira tantas veces. El otro día, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora los teléfonos le mandan una notificación semanal de cuánto tiempo ha estado en promedio. Sí. Exactamente. Y entonces yo me puse a investigar y me puse a ver qué indicadores yo tenía ahí y me di cuenta que yo levanto mi teléfono solo de levantar para ver la hora o ver notificaciones, etcétera, 2000 veces al día. O sea, la pantalla se enciende 2000 veces al día. Y entonces ahí empiezan otros síntomas que eso es para otra temporada, creo yo, que es que ahora el túnel carpiano se volvió tan común ese padecimiento, ¿verdad? Y es por eso mismo. Aquí a mí me duele un montonazo el codo a veces y es porque estoy así, ¿verdad? O sea, esta es la posición que usualmente uno tiene, ¿verdad? Para el cuello. Exactamente. Problemas de cervicales. Sí, tiene increíblemente nuestro cuerpo
Para comenzar, nosotros no estamos diseñados para estar tanto tiempo sin movimiento. Digamos, hoy hay todo un movimiento de decir, el humano, nuestra biología fue hecha para estar en movimiento. Por ende, ahora vemos estos escritorios que se pueden subir, digamos, y estar parado. O, por ejemplo, incluso abajo tienen estas caminadoras para ese espacio, porque esos 5 minutos que tú te das cuando descansas, si hicieras esos 5 caminando, le das tanto respiro al cerebro que incluso la creatividad, las buenas ideas van a venir de esos espacios. El tema es que si los jóvenes vienen y solo tienen el celular todo el tiempo y consideran que esa es su distracción, no estamos dándole tiempo a la frustración. Y a nuestro cerebro sentirse frustrado o aburrido es bien importante. Y también para los niños. Hoy hay como el tema donde para que coman. Le doy el teléfono para que, si no come. O le doy la tablet para que se entretenga. Uh-huh. El tema es que mientras yo estoy haciendo eso para que el niño coma, resulta que le estoy dando tantos estímulos que luego si no tiene eso, se frustra. Uh-huh. Se frustra y eso no permite que incluso mis procesos digestivos sean los mejores porque el cerebro está como compitiendo entre esa estimulación y la alimentación. O sea, cada espacio, si es comida, es comer, porque el cerebro necesita tener esos espacios de enfoque, porque si no estamos haciendo como un multitasking. Uh-huh. Y esa es otra gran falacia que nos han vendido, digamos, en estos tiempos donde, podemos ser multitasking y ese es como el éxito. No es así. Sí se puede hacer, lo podemos hacer 2, 3 cosas. Lo que tenemos que ser conscientes es que cada acción que vamos poniéndole a nuestro cerebro es que le vamos poniendo más carga cognitiva. Y en algún momento un adulto puede llegar a tener la capacidad de un niño de 7 años en cuanto a comprensión y resolución de problemas si le pone tantas cosas. Tengo que ser muy cuidadoso de incluso los espacios, si pongo al mismo tiempo qué tipo de música pongo, si me gusta trabajar con música. Porque el cerebro asigna una parte de esos, ¿verdad? Entonces el multitasking viene y nos genera una invasión que nuestro cerebro salta de un tema a otro. O sea, lo podemos hacer. Podemos saltar de una conversación a leer esto, o estamos en una videollamada y podemos estar viendo el WhatsApp, sí. Pero en esos lapsos de atención o en ese parpadeo de ojos, lo que ocurre es que cuando parpadeamos, por ejemplo, son descansos que le mandamos a nuestro cerebro para poder hacer una fijación visual y enfocarnos en algo. Cuando hacemos saltos tan grandes, no le permitimos, entonces perdemos pedazos de información. Y ahí es cuando vemos estos problemas de déficit de atención en los jóvenes, porque dicen, no se enfocan, es que no están haciendo 2, 3 cosas. Aparte, cuando aprendíamos antes, escribíamos mucho más. Uh-huh. Entonces está comprobado que cuando uno activa a través de la motricidad escribiendo, que no es lo mismo escribiendo en el teclado, yo estoy ayudando a mi cerebro a que genere una retención, una comprensión mejor. Si no, lo otro es que pasa muy rápido. Uh-huh. Wow. Sí, y es que eso justo es en el día perfecto que estamos grabando esto, porque ayer en mi casa se fue la luz desde las 3 de la tarde y regresó hoy a las 4 de la mañana. Entonces fueron 12, 13 horas sin luz en la casa. Y yo, pues afortunadamente, entre comillas, me fui a la universidad. Y entonces regresé y ya solo pues me preparé para dormir y ya, pero yo no pasé ese tiempo de aburrimiento. Y ahora estoy entendiendo, porque cuando llegué vi que mi hermana había como ordenado cosas y no sé qué, y es justo eso, ¿verdad? Cuando uno ya se empieza a aburrir, uno ya empieza a hacer otras actividades que uno aprovecha el tiempo, ¿verdad? Diferentes cosas, pero cuando uno ya está haciendo las cosas manuales, ¿verdad? El cerebro empieza a funcionar de diferentísima forma, ¿verdad? Sí. Totalmente, y es impresionante. Seguramente tu familia tuvo momentos de mucho enfoque, haciendo cosas que tal vez no habían contemplado y disfrutándolas. Por ejemplo, algo que yo disfruto mucho cuando estoy haciendo, quiero esos espacios, es, por ejemplo, cocinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cocinar intencionalmente, sin la carrera de la comida, sino enfocado en eso, puede ser uno más consciente de los olores de la comida, de la textura de los alimentos.
puedo acomodarme esos espacios, increíblemente le estoy dando energizando, digamos, al cerebro para eso. Entonces creo que también los jóvenes, digamos, las abuelas eran muy sabias, ¿verdad? ¿Qué había, digamos, en ese momento para... Hoy tenemos el mindfulness, la meditación, los espacios de enfoque, pero antes era el tema de tejer, hacer crochet, o sea, todo ese tipo de manualidades tenían un fin, y el fin era conectar y estar en presencia. Totalmente. Y es que esta conversación de verdad que no es al azar, sino que para que realmente todos nuestros oyentes puedan entender a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de familia, en todos los ambientes que nosotros compartimos, que puedan realmente entender cómo es que los buenos hábitos o los malos hábitos pueden beneficiarnos o afectarnos en todas las actividades que hagamos. Justo en neuromarketing sí. Había una nota que habla sobre cuál es el daño que le hace uno al cerebro, y asimismo al momento de poner las notas de voz en por 2 o en poner los videos por 2 o cualquier audiovisual, acelerar la velocidad. Y es que dice que uno después ya empieza a entender que son las conversaciones más lentas y a uno le aburre hablar con la gente, y es por eso que uno después solo se quiere enfocar nuevamente en los aparatos electrónicos, ¿verdad? Así es. Y es entrar a ese ritmo de inmediatez y ese enfoque de aceleración que, como te digo, nuestro cerebro no va a esa misma velocidad. Y para los jóvenes, el aprendizaje va a darse cuando hay esos como visión de túnel en positivo, porque la visión de túnel puede funcionar en 2 vías, en positivo o negativo. La visión de túnel en positivo te enfoca, te permite ser mucho más efectivo. Vienen las ideas, digamos, esos famosos momentos, surgen de la combinación de las 2 cosas. Doy le doy descanso a mi cerebro, cuando yo hago ejercicio, cuando yo salgo a caminar, pero desde una perspectiva consciente, ahí le doy esas conexiones. Y la otra que es súper importante, Dulce, y no la hemos hablado, y creo que es importante dejarla acá para toda la audiencia, es el poder del sueño. Wow. Mira, sí. Yo recuerdo en 2014, 15, estábamos preparando una charla de temas digitales, cuando hablábamos mucho del tema de digitales, y existía, me acuerdo que vimos un estudio que decía las grandes tendencias que vienen para los próximos 10 años. Y en esa 2 cosas me llamaron a mí mucho la atención. Una era que era del Instituto Pew. La privacidad era un derecho que muy pocos íbamos a poder disfrutar. Y hoy es una realidad, porque en un móvil pueden encontrar nuestra ubicación a través de nuestra IP. O sea, nuestra privacidad es como que no existe. Uh-huh. Y la segunda es dormir iba a ser una nueva medida de éxito. Y a mí hasta todavía como me dio, ¿cómo dormir? ¿Verdad? Si dormir es algo que todos hacemos. Pero tanta con impacto, tanta hiperestimulación, está haciendo que las personas no duerman. A todo nivel, desde los jóvenes, adultos, por ese nivel de estrés, de saturación. Entonces, y dormir es sumamente necesario para los procesos de reparación, para también la cognición y el aprendizaje en los jóvenes, porque en la noche es cuando nuestro cerebro toma todo eso, al momento de las diferentes etapas del sueño, absorbe todo ese conocimiento se va a nuestro subconsciente y es lo que después ayuda a nuestro sistema 1 a operar. Uh-huh. Pero si yo no hidrato bien a mi cerebro, no lo alimento bien, no hago ejercicio y duermo mal, seguro esas cosas no se están dando. ¿Y qué pasa cuando yo hago esa pregunta? Les digo a mis conocidos en las conversaciones, ¿tu teléfono duerme contigo? ¿Es tu despertador? Y todos dicen, sí. Pues ahí tienes un gran problema, porque no dejas entonces de recibir ese impacto de la luz. Uh-huh. El primer hábito es, me dicen, entonces, ¿cómo me quito la dependencia? Bueno, empieza si no lo tienes en tu mesa de noche, lo pones en el piso. Ahí como cuando uno, entrenando al cerebro micropasitos, lo pongo en el cuarto, pero ahí. De ahí lo voy sacando hasta que, porque el argumento es que si alguien me llama, si alguien me escribe, bueno, pero hay que elegir. Si no tienes sueño, no puedes producir, emocionalmente tampoco. Hay una serie de cosas que generan no dormir desde ahí. Entonces es necesario, ayer escuchaba a un neurocientífico dar esos tips para tener un buen sueño, y uno de esos era
tenerlo en otra habitación, y la otra es si yo me acuesto y como tengo, la otra es las televisiones, ¿verdad? Las televisiones, tablets, si yo las tengo en mi habitación y eso recibe tanto estímulo, el cerebro necesita, nosotros somos todavía ¿verdad? Como buenos mamíferos que somos, necesitamos de esos ciclos, y para eso es el sol y en la noche. En la tarde debería de empezar a bajar nuestro ritmo, porque es lo que necesitamos producir melatonina para poder entrar al ciclo del sueño. Si estamos estimulados con el teléfono, y digamos que los jóvenes, ahora que TikTok es impresionante lo que tiene el impacto en los usuarios, eso tiene alta dopamina y están hiperestimulados, porque hay una novedad de lo siguiente, que ni siquiera le da tiempo a uno a pensar. Es como que tú pusieras en velocidad 2 los audios, ¿verdad? Lo mismo así. Pues no pueden conciliar el sueño. Entonces tiene que irse incluso a crear estos espacios donde yo tengo una luz tenue, donde agarro un libro y me pongo a leer para empezar a que mi cerebro empiece en ese estado de calma. Y luego es el tema de la temperatura. Temperaturas, necesitamos del frío. En frío, ambientes más fríos, dormimos mejor, conciliamos más rápido el sueño que en el calor. Entonces, temperaturas de 18 grados centígrados, 19 son las ideales para poder dormir, para que podamos entrar a ese sueño. Qué impresionante. Justo Gaby Lavalla en el siguiente episodio nos va a hablar un poquito justo de cuáles son los 3 negociables en su casa, y que lo dice también una experta. Ya van a escucharlo, pero para adelantarlos y poderlos explicar un poquito de qué es lo que ella dice, es que uno de los no negociables en la casa con su hija, que tiene 4 años, si mal no recuerdo, es que no pantallas 3 horas antes de dormir, para que el cerebro empiece a apagarse justamente, ¿verdad? Y que vaya al mismo ritmo, lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que se va apagando el sol, ¿verdad? Correcto. Que va entrando la noche, entonces, que es súper importante. Wow, la verdad es que todos los días aprendo con usted, sin duda alguna. Ahora bien, ¿cómo afecta todo lo que estamos hablando de estructuras cerebrales, neuronales, etcétera? ¿Cómo afecta en la comunicación familiar? Creo que afecta muchísimo. Nosotros somos seres sociales. El humano necesita de la estructura social para operar. De hecho, por eso vimos en la pandemia el incremento después en las altas tasas de suicidio, depresión, por el aislamiento. Nosotros necesitamos, digamos, convivir, pero hoy en día se está confundiendo el tema de que convivir es que yo convivo con personas desde una perspectiva virtual. ¿Verdad? Claro, que nos conectan las redes sociales. Pero realmente nosotros para producir, de hecho, en personas mayores, por ejemplo, en adultos mayores, una de las cosas que más nos ayuda, y no solo a ellos, pero a uno, es el producir la oxitocina. Y la oxitocina se produce, es la hormona del apego, dicen, o del amor, ¿verdad? Que es cuando damos un abrazo, pero un abrazo, bueno, de cuando hay, digamos, que ese contacto. Uh-huh. Si no tenemos eso, es bastante difícil que la produzcamos por otras vías, ¿verdad? Se produce cuando estamos presentes, cuando reímos, cuando pasamos un buen rato. ¿Qué pasa cuando en las familias los dispositivos invaden el comedor, el área de la cena, el desayuno? Estamos perdiendo enormes oportunidades de generar eso. Pregúntense ustedes cuánto les puede tomar darle un abrazo a sus hijos, pero un abrazo intenso, no el clásico de solo te saludo y que te vaya bien, sino tener ese espacio, porque eso ayuda, digamos, que en la producción de oxitocina. Entonces, en familia, esa convivencia, por ejemplo, que se daba alrededor de la mesa, conversaciones que asociadas a poner un tema, juegos que pueden ser incluso, yo puedo venir y sacar una carta que haga una pregunta para todos. Si fueras un astronauta, ¿a dónde te gustaría ir? Cosas que inviten a todos a tener una conversación común, ayudan a generar esa producción de oxitocina como seres sociales y seguro a mejorar ese tema. Yo doy clases en la universidad y mis alumnos siempre les dejo ese mensaje. Digo, miren, me da mucha frustración
ir, por ejemplo, con una actividad pública, un concierto, y ver que las personas están más preocupadas de grabar ese momento de la historia que está pasando, para una historia que después va a vencer a las 24 horas o no la van a volver a ver, o tienen el teléfono saturado de videos y dejan de vivir, cuando realmente como el tema es que vivir algo a intensidad, digamos, si yo voy ahí, siento ese momento, la energía que genera la música y lo que eso produce, si yo bailo y reacciono, digamos, somos mente, lenguaje y cuerpo, y reacciono así, lo que ocurre es que eso mejora, esa memoria queda, fortalece mi hipocampo, el tema de las memorias, y por ende yo voy a vivir momentos plenos. Pero si yo no los vivo porque los grabo y son muy intensos, pasa que no los siento de la misma manera. Y por ende, entonces tengo que estar constantemente buscando nuevas experiencias que me ayuden a como llenar esos vacíos, cuando realmente los vacíos se pueden llenar solo en la convivencia, en ese espacio de presencia como tal, ¿verdad? Entonces, hay incluso, si ustedes escriben en Google y dicen fotos del fin de año en París, la gente nadie se da ya un abrazo para celebrar el año nuevo, sino la gente está como filmando los videos. Y luego, eso está comprobado, que cuando no tenemos todas esta estimulación, pues aparecen enfermedades tempranas como el Alzheimer, la pérdida de la memoria y las incidencias en salud mental. Así es que el hecho de tomarnos ese café, estar en este momento, en este podcast, conversando sobre temas comunes o teniendo esos espacios, es necesario. Y realmente no es ni costoso ni complejo. Lo que sí debemos de hacer, si queremos formar el hábito, es ponerlo en el calendario, agendarlo en los espacios, porque si no dicen, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar, pero eso no pasa, no se da. Y vean los hábitos que no queremos en la rutina. Justo ayer o antier, no recuerdo bien, en clase en la universidad nos pusieron un video en donde era una campaña, por supuesto, de marketing, porque estoy estudiando comunicación, pero el mensaje era muy fuerte y decía, juntaban a dos amigos que usualmente o vivían en la misma ciudad o no, ¿verdad? Pero eran muy amigos, ¿verdad? El mejor amigo de la vida. Entonces les preguntaban, ¿y cuántas veces al año se ven? Nos vemos una vez cada 4 meses, una vez cada 6 meses, una vez cada 8 meses. Ok, ¿y cuánto tiempo se ven? 4 horas, 6 horas. Buenísimo. Les vamos a calcular cuánto tiempo les queda juntos para el resto de su vida. ¿Cuántos años tienen ustedes? Y les hacían la matemática. Y habían casos que decían, solo les quedan 6 días juntos de 24 horas. Y ellos así como, no, pero yo pensé que iban a ser años, o sea, ¿cómo así? No, es que como ustedes dicen, de que están tan ocupados y que no sé qué y que no sé cuánto, pero ustedes en realidad pasan 8 horas en el teléfono celular. De esas 8 horas que están trabajando también, pasan 9 horas en la computadora porque siempre le dan la mía extra, pero a sus amistades y a las relaciones que realmente van a perpetuar no le dedican tiempo. Entonces, qué shock. Lo que hice fue descargar el video y se lo mandé a cada uno de los miembros de mi familia. Y les puse, porfa, convirtamos esas horas en años o meses, ¿verdad? Y entonces mi mamá me escribe, me sacaste las lágrimas, ¿es cierto? ¿Cuánto tiempo? Es cierto que sí intentamos en mi familia por lo menos comer un tiempo juntos, ¿verdad? Y es cierto que no todos podemos porque somos 7 en mi familia, ¿verdad? Entonces no siempre logramos, pero sí logramos 3 o 4 por lo menos. Y entonces me decía mi mamá, es cierto, o sea, solo pasamos el almuerzo juntos, y el tiempo que cada quien está en su cuarto haciendo sus cosas personales, pudiésemos estar también hablando, compartiendo juntos, trabajando, pero en la misma mesa para poder hacer algún comentario, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo es importante en realidad eso? Porque uno le quita el valor a lo que realmente importa al final, ¿verdad? Así es. Y lo que ocurre, Dulce, es que tenemos como un sesgo cognitivo que, digamos, no nos relacionamos con nuestro yo del futuro. Por eso cuando publicidades y comunicaciones así nos ponen en contexto que pueden ser solamente 6 días, generan ese nivel de conciencia. Pero otra vez, como tenemos hábitos muy fuertes para el tema y creencias muy asociadas a tengo que ser productivo, y fíjate que hay un efecto incluso que se llama reactancia psicológica, que ese es la manera de cómo nuestro diálogo, cómo nos hablamos nosotros mismos. Y ahí viene mucho la clave también de no cambiar hábitos que queremos cambiar. Y voy a poner, digamos que uno muy clásico. Quiero hacer ejercicio,
Pero ¿cómo es nuestro diálogo interno cuando queremos hacer ejercicio? Tengo que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces la palabra tengo, pero tiene una alta carga emocional. Entonces el cerebro interpreta eso como, uy, se está hablando súper fuerte, mejor le voy a hacer que procrastine, le voy a distraer la atención con otras cosas porque seguro se puede hacer daño. O sea, es sobrevivir en un mundo hostil, ¿verdad? Otra vez a la otra. Entonces, es hasta de ser consciente de ¿por qué? ¿Para qué? Quiero estar en conexión con mi cuerpo, quiero estar en sintonía y armonía con salud. Dejo esto listo desde el principio, lo agendo, porque da la casualidad que si no lo pongo, hasta las reuniones familiares. Hace unos días estaba yo en una charla cabalmente hablando de construyendo hábitos. Hoy sí lo voy a lograr, se llamaba la charla, y resulta que no, ¿verdad? Nos proponemos eso, hoy sí, y ya viene enero cuando vienen las promesas, ¿verdad? Pero a los 3 meses, no, lo que sucede es eso, no nos podemos relacionar y la gratificación inmediata es la que nos gana. Por eso es importante hacer pequeñas cosas, es decir, no ponerme metas ambiciosas de decir, me voy a juntar todas las semanas. Bueno, una vez cada 2 semanas voy a agendar un espacio con alguien y lo voy a agendar en mi calendario. Y entonces hago esa gestión. Conforme voy ganando y creciendo ese canal neuronal, entonces cuando sentimos, ya lo integramos a un hábito. Entonces forma parte de nuestra estructura, pero de esos momentos de reconexión. El tema es que concebimos solo los fines de semana como el fin de semana del descanso. Es cierto. No es así. Nosotros podemos trabajar enfocados, digamos, y luego tener 15 minutos de descanso, 5 minutos, ¿verdad? Y en esos espacios de la tarde alternados, pero generalmente lo que tomamos es grandes espacios de tiempo. Hoy, en esta era también del Netflix, ¿verdad? Donde termina una serie y antes yo recuerdo cuando Netflix comenzó su plataforma te daba 13 segundos para poder ver el segundo capítulo. Hoy te da 3, 5 máximo. ¿Para qué? Para que no te den ni chance, sino que ellos se han estudiado muy bien cómo es el comportamiento humano y dicen, de una vez le doy la dopamina para que se quede. Y luego estamos sin poder dormir, ¿verdad? Es cierto, vimos una serie, vimos 8 capítulos en 2 días y qué emocionados somos contándolo, pero realmente le decimos es tiempo que pudimos haber estudiado, pudimos haber hecho ejercicio, pudimos haber estado compartiendo. Leía un artículo que decía que hoy era un poco triste cuando le preguntaban a las parejas qué consideraban que era el tiempo que compartían juntos, o sea, cuál era la actividad para compartir juntos. Y la actividad era ver series de televisión. ¿Verdad? Ya no es un almuerzo, para una cena, una conversación, sino es sentarnos a ver televisión desde ahí, ¿verdad? Entonces, la cognición que nos genera hoy, hay que alternar, hay que invitar a la creatividad también a como familias compartir de una manera distinta, porque pues es una realidad que vivimos en este mundo, los distractores van a estar ahí y muchas veces entender que no soy yo, es mi cerebro, me hace estar en paz, porque si no vivimos con mucha frustración, decir no puedo, es imposible. No es imposible, es que entiende cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro no distingue realidad de ficción, por ende, cualquier sentimiento de estrés lo va a sentir como un sentimiento real. Ver una película de miedo, recreamos toda nuestra primera fisiología de sudor con el corazón, porque aunque uno sepa que eso no es verdad, nuestro cerebro está reaccionando a los estímulos que ve. Entonces sepamos mantener entrar y salir. Creo que es lo que puede ayudarnos a gestionarnos de una mejor manera. Wow, esto realmente es que qué fascinante, de verdad lo digo cada vez que usted termina de hablar, pero es que me encanta. Y me recuerda algo que mi mamá nos decía cuando éramos más chiquitas, nos decía, ¿qué era lo que nos decía? Nos decía, es que descansar no significa acostarte a ver televisión toda la tarde. Descansar es igual a cambiar de actividad. Eso era lo que nos decía mi mamá cada vez que entrábamos por esta época a las vacaciones. Nos decía, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué van a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué proyectos tienen? ¿Verdad? Y entonces ya cada quien empezaba a buscar qué hacer para las vacaciones, porque si no, que mi mamá nos encontrara qué hacer era lo peor, porque nos iba a buscar saber ni qué trabajo. No, mentira. Pero sí buscábamos algo que hacer, ¿verdad? O sea, buscábamos algún trabajo que también nos gustara muchísimo, ¿verdad? Algo que no nos diera tiempo de hacer durante el año, etcétera, porque justo tenía tal vez sin tanto conocimiento mi mamá como el que usted tiene, sí tenía claro el concepto
de qué es descansar y qué no, y cuáles son las pausas que uno tiene que hacer, etcétera, ¿verdad? Y esto también me recuerda a que un día estaba jugando con mis sobrinas, tengo dos sobrinas, una de 2 años y otra de 4 meses. Me puse a la de 4 meses viendo, ¿verdad?, a su hermana, y empezamos a jugar de trencito encima de mí, por supuesto, ¿verdad? Y no sé qué, y la chiquitita se mataba de la risa y la grande también. Y en eso mi hermana llega y como era una gozadera, las risas de bebé, ¿verdad?, sí, de las dos bebés, agarra y empieza a grabar y las dos rápido la voltean a ver. Y se para el momento lindo que teníamos, ¿verdad? Entonces es justo que a veces por documentar algo nos perdemos de la grandeza del momento, de poder disfrutar esa risa que a uno se le queda grabado en la mente, en el corazón, de poder recordar esos lindos momentos, que es verdad, y es una frase que corre en las redes sociales, que es que en los mejores momentos que uno tiene en realidad no están documentados, ¿verdad? No, están guardados aquí y aquí. Exactamente, y es porque uno los gozó con los 5 sentidos. Con intensidad. Con intensidad y con intención también al final, ¿verdad? Ahora bien, esta conversación creo que pudiera tener 3 episodios o más definitivamente, pero brevemente me gustaría que nos contara cómo afecta la neuroplasticidad al cerebro en el momento del escenario positivo, que es al que invitamos a todos los padres de familia, a nuestros oyentes, ¿verdad? Que es mantener estas relaciones, este tiempo de calidad, estar presentes, etcétera. Y cuál es el efecto, por supuesto, desde la neuroplasticidad, ¿verdad?, al momento de cómo se empieza a deformar el cerebro físicamente. Es que yo no sabía eso, Lorena. Y yo no sé si nuestra audiencia lo sabe. Una pero atrofia. Ajá, atrofia exactamente. Cerebral. Entonces quisiera que nos explicara justamente eso, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Solo quisiera dejar algo que tú mencionaste que es muy valioso que lo sepa la audiencia. Tú mencionabas el tema de lo que te decía tu mamá y tu abuelita, pero si tú te das cuenta, nuestros padres, nuestros abuelos, había mucha sabiduría ahí en el sentido común de las cosas, de estar presentes. Hemos perdido esa conexión con esa sabiduría que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por eso es tan importante el entorno familiar, porque esa sabiduría es algo que el humano, esa es la manera como enseña, ¿verdad? A través de la historia, las experiencias. Es cierto que nosotros tenemos que vivir las propias para irlo formando, pero mucho de esa conexión de presencia y de sabiduría que había para, bueno, como le decían a uno, ahora yo recuerdo que uno, estoy aburrido, pues busque qué hacer, mira al cielo, me acuerdo que decían, y uno se acostaba ahí a ver, hoy cuántos encontrarle niños, encontrarle forma, pero es increíble, pero entonces al ratito uno ya se le pasaba la frustración, pero eso era ayudar a formar, digamos, el tema de cómo se va a crear la imaginación si no hay ese estímulo. Necesitamos por eso es importante el tema. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces veo un campo, por ejemplo, de grama y por supuesto el paisaje despejado, pues sin edificios me refiero, y uno tiene la necesidad de acostarse. Ajá, correcto. ¿Verdad? Exactamente. Es muy humano. De hecho, hay una gran corriente que se llama, en inglés le dicen grounding, ¿verdad? Que es como los pies en la tierra, que uno camine en grama descalzo, porque incluso es como que hacemos tierra física también, ¿verdad? Para todo el tema del magnetismo que tenemos por el tema. Hoy no hacemos eso, estamos en mucho concreto, el zapato nos separa de la conexión de la tierra y necesitamos también eso como humanos para recibir también ese estímulo, igual que estimular, digamos, que nuestros sentidos. Y volviendo ahora sí al tema de la neuroplasticidad. Bueno, nuestro cerebro, esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? De los avances que han habido en la neurociencia, donde somos capaces nuestro cerebro es plástico, ¿verdad? Eso quiere decir que aprendimos algo, pero también se puede modificar para poder aprender constantemente cosas. Uno de los grandes mitos era que, ¿verdad?, teníamos una cierta cantidad de neuronas y se morían, ¿verdad? Al contrario, una persona, no importa la edad, siempre su neuroplasticidad, si se desafía, construye hábitos nuevos, aprende algo distinto a sus rutinas, se va a estimular y va a generar esa conexión del crecimiento del canal neuronal que se conoce como neuroplasticidad. Lo que tú estabas contando de tus sobrinas, por ejemplo, que se estaban viendo frente a frente y riéndose en ese momento mágico, es lo que se conoce como neuronas espejo, ¿verdad? Que cuando ellos empiezan, digamos que a asociar instintivamente esas emociones que están percibiendo, y esas emociones son asociadas a risa, entonces todo eso se va formando. Y fíjate que, por ejemplo, en los bebés, en los primeros meses, todo es sorpresa, es porque están teniendo una
neuroplasticidad enorme, ¿verdad? Luego, conforme va pasando, digamos, como todo es novedoso, conforme su cerebro va registrando, pues ya conforme van creciendo 8 o 10 meses, ya distinguen rostros. Entonces eso ya no les causa tanta sorpresa porque ya empiezan a identificar otros estímulos. Así funciona, tal vez no a esa velocidad como tienen los bebés, pero sigue funcionando nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo temas nuevos. Crear un nuevo hábito fomenta la neuroplasticidad. Hacer algo distinto, aprender algo nuevo, constantemente desafiarnos al status quo ayuda a la neuroplasticidad. Pero por el otro lado, digamos, desde esa perspectiva, en el lado contrario, cuando solo estamos, digamos, estimulando un área, intensamente ocurre el tema de esto que se atrofia nuestro cerebro. Y hace muchos años, antes de que empezaban estas investigaciones neurocientíficas, en tiempos que no existía el Waze ni el Google Maps, hicieron un estudio de esto de que se llamaba, esta parte donde se enfocaba el cerebro, lo hicieron en unos taxistas de Londres. Londres es una ciudad bastante compleja para ubicarse y como que los taxistas de Londres los analizaron y se dieron cuenta que ellos habían desarrollado una habilidad enorme para ubicarse y saber llegar a las direcciones. Entonces su cerebro había desarrollado esa capacidad, pero cuando desarrolla esa capacidad, perdió otras. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí. En el tema de la neuroplasticidad, cuando solo estamos sobreestimulados al tema de las pantallas, a no tener estos espacios, pues lógicamente podemos tener una alta cognición con alto consumo de energía, pero que al final atrofia otras habilidades. Uh-huh. Hoy vemos, a mí me preocupa mucho cuando vemos niños que ya no aprenden a montar bicicleta, que no aprenden a patinar, que no aprenden esas destrezas físicas, porque esas ayudan a conectar nuestros dos hemisferios. Y eso es súper clave para orientación, para movimiento. El tema es que estar no solo en un estado de sentados o videojuegos, por ejemplo, el gaming tiene muchas bondades, muchísimas, desarrolla muchas habilidades, pero hiperestimula. Entonces también si no se tiene la contraparte de estos espacios de calma, de actividades motrices, se atrofia. Entonces tenemos ese tipo de comportamientos que luego, pues obviamente hay déficit de atención, hay problemas emocionales, de relacionamiento, repercuten en todas estas actividades. Uh-huh. Por eso, ni tampoco es exceso decir al niño lo mantengo en 10 clases ocupado porque puede, uh-huh. Pero hay que entender que también, otra vez, estamos metiendo a ese niño a esa como máquina de enfoque de ir así súper rápido, cuando realmente él puede necesitar espacios donde tiene una conexión también con los otros aspectos. Justo estaba leyendo cuál es la relación o cuáles son las características, mejor dicho, de todos aquellos niños o estudiantes, jóvenes, adultos, etcétera, que siempre salen como con mención honorífica. Y es que decían que en niños es porque tienen 2 clases o 3 clases extracurriculares, pero no todos los días, sino que a lo largo de 2 semanas. Entonces que eso los ayuda también a generar disciplina, hábitos, estructura, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Correcto. En jóvenes dice que llevan 2 actividades de placer, ¿verdad? Algún deporte, etcétera, pero que también tiene una relación muy alta las personas que leen más de un libro mensual, creo que era el dato, voy a buscar bien para no decir fake news aquí. Pero sí, entonces, qué importante es justo, ¿verdad? Esto que estamos hablando ahorita empaca, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando de la importancia de tener hábitos, cómo funcionan las estructuras familiares, cómo se deforma el cerebro, no sé si es la palabra correcta. Sí, correcto, el cerebro al final se atrofia. Uh-huh. Se atrofia en cierta manera y pues, no es que no haya una solución, pero es otra vez, ¿verdad? Es como dejar una adicción o cambiar, porque nuestro cerebro nos va a pedir, digamos. Y lo otro, Dulce, que es bien importante es el tema, nuestro cerebro necesita 3 cosas para funcionar y eso independientemente de la edad, y es muy importante que los padres lo sepan, ¿verdad? Necesita un 65% es la alimentación, un 20% es el sueño, y el resto, un 15%, es el ejercicio.
Entonces necesitamos, ustedes pueden encontrarlo en un maravilloso libro de la doctora Wendy Suzuki que se llama Cerebro Activo, Vida Feliz, donde ella hace esa investigación de la importancia de estos 3 componentes para tener una buena salud mental, que se ocurran buenas ideas, porque a veces uno haciendo ejercicio, saliendo a caminar, encuentra la solución, ¿verdad? En esos espacios de esparcimiento o en lugares inesperados llegan esas buenas ideas, pero es entender que necesitamos esos elementos para poder tener una vida más plena, más sana y más presente, para no vivir todo el tiempo en estado de alerta. Totalmente. Aquí hoy hemos aprendido un montonazo de cosas, pero ahorita que dijo esto que importa lo quería decir antes y se me había olvidado. Y es que no por nada nos llamamos La Familia Importa, ¿verdad? Porque justo estamos hablando de cómo es que la familia también influye en todo, en la autoestima, en la forma de percibir el mundo. La familia es la que decide al final qué estímulo recibe uno de bebé, etcétera, ¿verdad? Y otro es el lenguaje importa, que también lo hemos hablado en la temporada anterior, por ejemplo, ¿verdad? Del podcast, perdón. Que cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos expresamos con las demás personas, eso también va a hablar un montón. Y quiero recuperar algo que decía hace un minuto usted, y es que una de mis jefas, una jefa con la que tuve hace algunos años, me decía, esta decisión que vamos a tomar es importante, la tenemos que tomar caminando. Y entonces nos íbamos caminando hablando de ese tema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, porque me decía, así recibimos aire, esto refresca nuestro cerebro, etcétera, ¿verdad? Y le baja la tensión, ¿verdad? Porque a veces es increíble que mucho del acompañamiento que yo hago hoy en día es al tema de acompañar a las personas a diseñar sus conversaciones. Y eso es algo que no debemos de perder y es un punto que quería resaltarte, Dulce, que es muy importante para los padres hoy en día. El pensamiento crítico. Incluso hay libros para cómo desarrollar pensamiento crítico en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en la era de los algoritmos, el problema más grande que tienen los jóvenes es que según lo que tú consumas de información, el algoritmo te va a enviar más cosas similares. Digamos, antes del tema de las redes sociales que teníamos, hoy vemos grandes temas de conflictividad, ¿verdad? Cuando el Foro Económico Mundial dice los 4 grandes desafíos que hay a nivel mundial es el tema de conflictividad, ¿verdad? Exceso de conflicto, temas como cambio climático, temas como ciberataques y temas de pérdida de confianza. Hoy se cuestiona todo, ¿verdad? Las autoridades, las instituciones, la familia como institución. El tema es eso, ¿verdad? Que si yo solo estoy consumiendo un tipo de cosas en digital, eso es lo que me van a mandar y está comprobado que eso puede cambiar incluso mis opiniones y mi forma de ver la vida en función de lo que yo veo. Entonces, por eso vemos hoy tener debates, tener diferencias de opinión, se vuelve como un tema sumamente crítico, imposible, porque estás ofendiendo. Realmente no es eso, es aprender a entender que tu punto de vista y el mío pueden ser distintos, pero en el respeto podemos entender que pensar distinto no está mal. Eso es lo que yo veo en función de mis creencias y el contexto. Pero el no tener ese desarrollo de pensamiento crítico es muy limitante también y va a ser un costo muy alto en salud emocional y mental para niños y jóvenes, con lo cual yo sí recomiendo. Ahora voy a buscar a la autora de este libro de pensamiento crítico, incluso para niños, que creo que es algo que los padres pueden hoy leer e invitarlos a que estimulen eso, ¿verdad? El cuestionar. Los niños de por sí lo tienen, ¿verdad? Un niño pregunta todo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque está formándose su juicio. Pero no perderlo desde esa perspectiva y abordarlo, porque necesitamos un mundo, una sociedad que platique, que dialogue. Antes existían los clubes de debate, de oratoria. Eso era parte, digamos, de desafiarse, pero en un buen sentido, ¿verdad? La humanidad necesita de eso así ha sobrevivido el humano, tener esos diálogos. Y si no existiría el diálogo socrático y todas estas también corrientes para hablar de las cosas. Totalmente. Y ser muy críticos también con el tipo de contenido que uno va consumiendo, ¿verdad? Y por eso justo nace Para Ser Honestos, ¿verdad? Porque no existe ya un podcast o algún tipo de material solamente de audio para poder
hablar sobre temas desde otras perspectivas, ¿verdad? Y también por eso es que, no sé si usted sabe, creo que sí, hemos hablado en algún momento, creo, sobre este podcast Buscaminas. Sí. Ajá, que el eslogan es, nos cuestionamos todo. Es lo que ellas dicen, ¿verdad? Entonces se cuestionan lo que está sucediendo actualmente, lo que pasó en el pasado, que valga la redundancia, lo que va a suceder en el futuro, cuál es su opinión sobre cierto tema específico, ya sea coyuntural o no, ¿verdad? Entonces esa también es una muy buena recomendación para que las personas que realmente quieran desarrollar un juicio crítico o desarrollar su propio criterio puedan escuchar diferentes perspectivas. Siempre yo he dicho que lo más importante es nunca consumir con lo que uno está de acuerdo siempre, sino que también consumir cosas con las que uno no está de acuerdo para poder... Correcto, entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa postura desde el otro lado? Como decían en comunicación, ¿verdad? Ajá. Por lo menos busque 3 fuentes distintas para poder construir su artículo. Ajá. Pero es valioso, era una invitación a decir, bueno, no hay una verdad absoluta en esa perspectiva, pero necesito entender las otras miradas para saber y entonces formarme un criterio. Totalmente. Gracias, Lorena. Me encanta hablar con usted, ya se dieron cuenta, ahora ustedes ya definitivamente se van a parar ahorita para aplaudirle, porque realmente todos creo yo que nos hemos disfrutado de esta conversación. Es un placer de verdad tener a una verdadera rockstar en este primer episodio y justo habla de todas las cosas que vamos a estar hablando sobre en esta temporada: manejo de pantallas en familia, pornografía y cómo se atrofia el cerebro, ahora ya sé la palabra correcta, el tiempo de manejo de pantallas en familia, etcétera. Entonces, de verdad, Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y espero que esta no sea la última vez. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a Afi, por invitarme, Dulce. Siempre es un gusto, un placer conversar de esto y sobre todo contribuir a aportar valor, generar conciencia y a que empiecen por algo. Yo creo que lo importante es moverme de donde estoy, aunque sea en pequeños pasos. Seguramente desde esa perspectiva van a generar pues más vidas más plenas, ¿verdad? Niños, jóvenes y familias más plenas, como lo afortunados que hemos sido de pertenecer a unas y tener esa sabiduría ancestral, esa conexión, esos espacios y esos valores que hoy nos van formando ante un mundo cada vez más cambiante y más incierto, pero seguramente confiando en que mientras más conscientes seamos, más herramientas utilicemos para aprender, como nunca ni en tiempos anteriores hubo tanta disponibilidad de información y de herramientas. Lo que hay que saber es cuáles utilizar y cómo aportarlas desde ahí para el crecimiento propio y de los demás. Así es que cuenta conmigo, deseo muchísimos éxitos a esta temporada y un honor estar aquí contigo. Definitivamente este episodio fue la patadita de la buena suerte. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a todas las personas que recientemente se unen, a los antiguos oyentes. Esperamos que esta temporada se la disfruten tanto como nosotros la hemos disfrutado. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Familia Importa en Instagram, Facebook y Twitter y X, como se llama ahora, para que nos puedan seguir y puedan seguir consumiendo contenido de valor. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.